y, que, y pues utilizar estas cosas. Entonces, espero que la charla sea tan interactiva como la podamos hacer en términos de las preguntas y todo eso. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a hablar un poquitico en detalle sobre las hormonas inductoras de la ovulación y cómo es la ovulación, cómo se ve la ovulación, qué tipos de anormalidades hay en la ovulación y todo eso. Pero es muy importante que sepamos que la ovulación, si se quiere, es un momento que es la resultante de un ciclo endocrinológico bastante complejo. Nosotros sabemos que la regulación del ciclo reproductivo de la yegua está gobernado por el sistema hipotalámico hipoficiario gonadal, o sea, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Pero para que esto funcione debe haber un balance, un fino balance para que esto opere bien y no se desalinee, digamos, por decir de una forma. Y lo que es más importante es saber que cuando esos desbalances generan una patología que termina manifestándose en disfunciones ováricas, y esas disfunciones ováricas pues lógicamente son problemas que se reflejan en el proceso ovulatorio. Nosotros podemos estimular, estabilizar o sincronizar el ciclo estral con el uso adecuado y apropiado de productos exógenos. Nosotros sabemos que podemos utilizar progesterona, prostaglandina, inductores de ovulación, deslorelina, HCG, etc. Pero también cuando utilizamos esos productos en el momento en que no toca, pues también podemos desbalancear ese proceso si lo hacemos en el momento que no toca o a la dosis o con dosis inadecuadas. Entonces, estas son todas las hormonas que se pueden utilizar para balancear el ciclo estral de la yegua o que están involucradas de una u otra forma en el ciclo estral. En esta charla, pues nos vamos a enfocar un poco más profundo sobre la prostaglandina y sobre la progesterona y el estrógeno, que son los que últimamente gobiernan la gran parte de esto, que son lógicamente estimulados por la GnRH, la FSH y la LH. Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos entender bien todos estos eventos que son la dinámica folicular, la dinámica del crecimiento y de las ondas foliculares, de la fisiología de la ovulación, la fisiología y la morfología del cuerpo lúteo, tenemos que saber qué es lo que es normal. Porque si no sabemos qué es lo que es normal, pues es difícil saber qué es lo que es anormal. Y sabiendo o pudiendo distinguir esas dos cosas, entonces así podemos maximizar el uso de las hormonas. Entonces aquí un diagrama un poco básico. Ustedes ven, aquí nosotros sabemos que la yegua es supremamente susceptible a la longitud del día, que la longitud del día, la luz entra por la retina al quiasma óptico, estimula la glándula pineal, aumenta o disminuye, cuando tenemos días largos, disminuye la secreción de melatonina, y después de eso, cuando tenemos una melatonina baja, entonces se estimula el hipotálamo para producir GnRH,
GnRH que se secreta con pulsos amplios y un poco más prolongados, genera la producción de FSH. Y ese FSH, lógicamente, cuando estimula el folículo, entonces empieza la secreción de estrógeno. La secreción de estrógeno hace un feedback negativo sobre la pituitaria. En ese momento se cambia el tipo, la secreción de GnRH a unos pulsos muchísimo más rápidos y de amplitud más baja, lo que hace que se secrete LH, y LH pues termina siendo últimamente lo que induce la ovulación. Si esa yegua a los 16 días más o menos no está preñada, entonces, ¿qué pasa? Hay una liberación de prostaglandina por parte del endometrio que va a terminar lisando ese cuerpo lúteo y empieza con el crecimiento folicular nuevamente de una onda con selección. Terminamos con la relajación del cervix, el edema endometrial y últimamente pues el cambio de comportamiento de la yegua. Entonces nosotros sabemos que, y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es una de las cosas que más confunde a los veterinarios. Y es que nosotros tenemos que saber que durante cualquier momento del diestro, los ovarios pueden tener varios folículos que varían en tamaño de menos de 2 milímetros a más de 35 milímetros de diámetro, en diferentes estados de crecimiento y de regresión. Pero nosotros con el ecógrafo, con el ultrasonido, no podemos saber si esos folículos están creciendo o están regresando, están atréticos o no. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿por qué sucede eso? Eso sucede por una razón muy sencilla. Ustedes ven aquí, esta es la curva de secreción de FSH durante el estro y durante el diestro. Ustedes ven que cuando la yegua está en estro, la secreción de FSH es muy bajita porque ha habido una producción de inhibina. Pero cuando estamos nosotros en la... ¿Qué se me hizo esto? Aquí. Cuando estamos nosotros en el diestro, ustedes ven que ya al día 5 hay una secreción máxima de FSH, y esa FSH, esa secreción de FSH por parte de la pituitaria es bimodal. Entonces aquí al día 13 más o menos tenemos otra secreción de FSH, otro pico de FSH. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros durante todo el diestro tenemos altos niveles de FSH, lo que quiere decir que los folículos, aún cuando la yegua está bajo la influencia de progesterona, entonces la yegua sigue produciendo folículos. Por eso es que nosotros podemos ir chequear una yegua para preñez a los 14, a los 15 días y podemos tener un folículo de 35, 38, 40 milímetros de diámetro o aún más. Y es una cosa totalmente normal. No es que la yegua esté entrando en calor, no es que haya una patología, nada de ese estilo de cosas. Bueno, entonces, una cuestión que es importante y que vamos a hablar un poquito más adelante es que este es un diagrama del doctor Ginter que publicó ya hace varios años, pero sigue siendo esta fisiología, no ha cambiado mucho. ¿Sabes? Cambia el conocimiento de cómo funcionan todas estas cosas, pero sigue siendo lo mismo. Lo que quiero mostrarles aquí es que
la FSH tiene un receptor en la pared del folículo y la LH tiene un receptor en la pared del folículo. Los receptores de LH están determinados por la producción de estrógeno. O sea, no hay receptores de LH mientras no haya habido una exposición de ese folículo a unos niveles altos de estrógeno. Entonces, es por eso que nosotros no podemos inducir la ovulación en un folículo de tamaño preovulatorio de diestro cuando no ha habido exposición de ese folículo al estrógeno. ¿Y por qué no ha habido exposición de ese folículo al estrógeno? Porque acuérdense que siempre la progesterona va a mandar sobre cualquier otra hormona. Entonces es así como podemos nosotros poner progesterona exógena, podemos poner progesterona inyectable, podemos dar progesterona oral en forma de Revlimid, y eso va a bloquear el efecto del estrógeno. Entonces miremos un poquitico cómo pasan esas ondas foliculares. Nosotros sabemos que hay una fase inicial que se llama la fase de reclutamiento, que son más o menos de 5 a 12 folículos que tienen en promedio un tamaño más o menos de 5 milímetros. Empieza la secreción de FSH y ¿qué pasa? Empezamos con un crecimiento común, que lo ven ustedes aquí en estos círculos rojos, hasta que llegan esos folículos a un tamaño más o menos de 25 milímetros. En ese momento es lo que nosotros llamamos la divergencia, donde hay un folículo de 25 que no va a ir para ningún lado y hay otro folículo de 25 que va a ser el seleccionado para seguir su crecimiento y que eventualmente va a ser el folículo que ovule. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este folículo que fue reclutado, digamos, empieza su fase de dominancia. Y esa fase de dominancia, pues lógicamente está caracterizada por el aumento de tamaño del folículo, la producción de estrógeno por las células de la granulosa y después, y lógicamente también la producción, acuérdense que la producción de estrógeno está gobernada por la producción de andrógenos por la capa de la teca en los folículos y eventualmente terminamos con un folículo preovulatorio de 40 milímetros o más. Dependiendo de la raza. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que yeguas grandes, y José podrá atestiguar de esto, que si nosotros trabajamos con yeguas frisonas, por ejemplo, o yeguas de razas de tiro, percheronas o cosas de esas, generalmente esas yeguas van a tener folículos muchísimo más grandes a la ovulación. No es raro ver yeguas que ovulen con 50 o 55 milímetros de diámetro. Mientras que si estamos hablando de yeguas cuarto milla o yeguas de un tamaño promedio, pues esas yeguas van a ovular entre 40 y 45 milímetros de diámetro. Ahora, el folículo que no es seleccionado, entonces, ¿qué va a pasar con él? Esos folículos se van a volver atréticos y se caracteriza por empezar una fase de regresión. Pero lo que es importante aquí es que nosotros no sabemos si este folículo de 25 milímetros, al verlo en el ecógrafo, está en esta fase o está en esta fase. Y ahí es una cosa importante que vamos a discutir un poquito más adelante.
Ahora, acuérdense también, como les decía anterior, que esa selección de los folículos empieza más o menos en el día 6 de cuando empezó la nueva onda folicular. Y las yeguas en general tienen dos ondas foliculares. Una que empieza más o menos en el día 0, el día 1, y la otra que empieza más o menos en el día 13. Ahora, esas ondas foliculares, y no quiero complicar esto demasiado, pero hay una onda, hay ondas o olas foliculares mayores y menores. La ola menor muchas veces puede tener, no tiene una selección, entonces estos folículos no llegan sino a un tamaño de 25 milímetros de diámetro más o menos y vuelven y regresan. Mientras que otras yeguas tienen olas o ondas mayores con selección, que lo que va a pasar con estas es que terminan aquí, uno de esos folículos empieza a crecer como les decía anteriormente. Ahora, fíjense qué pasa, que nosotros en una yegua que está, un segundito, bueno, una yegua que está en diestro, como lo ven aquí, aquí está esta yegua en diestro, que tenga una selección de folículo, o sea, una onda o una ola mayor con selección, este folículo sigue creciendo, llega a 40 o 45 milímetros de diámetro, pero porque está bajo la influencia de progesterona, esa yegua va a empezar a regresar ese folículo y este folículo se vuelve atrético. Ahora, la yegua que está ciclando normalmente llega aquí más o menos, como les decía yo, en el día 15 o 16 más o menos. ¿Y qué pasa? Esa yegua va a crecer otro folículo y ese folículo va a crecer hasta que eventualmente ovula, porque ese es el folículo que va a tener es el folículo que va a ser, o sea, el dominante de ese ciclo estral. Un momentico. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que tenemos, ¿qué pasó aquí? Ya. Entonces, como decía, ese folículo termina aquí siendo el folículo que ovula y no tiene ningún inconveniente. Ahora, ¿por qué empieza aquí en el día 14, el día 15, o va a tardar al día 16 esa nueva onda folicular y termina este folículo siendo seleccionado y creciendo? Porque aquí ha habido una liberación de la prostaglandina de la prostaglandina endometrial. Entonces esto es lo que hace que se lice el cuerpo lúteo y empiece esa yegua a estar en celo nuevamente. Bueno, ¿esto qué pasó aquí? Esperen a ver porque no sé qué. Bueno, ya. Entonces, lo importante de esto es que ustedes se den cuenta que es muy difícil, si no imposible, diferenciar entre folículos que estén en crecimiento o folículos que estén en regresión durante esas ondas foliculares con un solo examen. Es muy importante examinar la yegua en forma regular, a veces 2, 3 veces por semana, particularmente porque hay folículos atréticos de una ola mayor o menor que pueden ser retenidos por varios días y pueden confundirse con folículos en crecimiento de una ola emergente.
Ahora, la otra cosa que es importante es que tenemos que saber que aunque cada yegua es relativamente consistente consigo misma, aunque hay situaciones que las pueden cambiar, no todas las yeguas son iguales. Entonces, hay unas yeguas que siempre van a crecer folículos de tamaño preovulatorio durante el diestro, mientras que hay otras que no. Y también la duración del crecimiento folicular, aunque nosotros decimos que el promedio es más o menos de 3 milímetros por día, una cosa así, muchísimas veces hay yeguas que crecen más rápido o menos rápido. Ahora, la luteólisis o la inducción del estro mediante prostaglandina es importante que tengamos en cuenta porque nosotros cuando tenemos un folículo que está creciendo, que termina siendo un folículo maduro, pero si está en diestro, como les decía anteriormente, ese folículo bajo la influencia de progesterona termina siendo un folículo atrético y regresa. Ahora, fíjense lo importante que es esto porque nosotros no sabemos, con 2 o 3 días de diferencia, este folículo aquí pasa de maduro a atrético, pero sigue exactamente igual, a la ecografía sigue exactamente igual y no podemos empezar a diferenciar eso solamente con el ecógrafo. Ahora, si nosotros le ponemos prostaglandina a una yegua que tiene un folículo de 5, 10, 15 milímetros de diámetro, esa yegua va a terminar más o menos ovulando entre el tratamiento de prostaglandina a la ovulación, va a terminar más o menos entre 8 y 10 días, es el rango entre tratamiento de ovulación. No entre el tratamiento y empezar el estro, porque el estro va a empezar por unos 4 días antes. Ahora, si nosotros tenemos un folículo más grande, de 25 a 30 milímetros, entonces, ¿qué va a pasar? Le damos prostaglandina a esa yegua y la yegua va a demorarse más o menos entre 5 y 7 días para ovular después del tratamiento. Y si tenemos un folículo bastante grande que esté en esta fase de crecimiento, le damos prostaglandina a esa yegua, ¿qué va a pasar? Esa yegua puede ovular tan rápido como a las 48 horas. Puede demorarse de 48 a 96 horas. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que cuando las yeguas terminan ovulando en menos de 48 horas, la fertilidad del ovocito que está dentro de ese folículo va a ser un poco, va a ser reducida, más o menos en un 15%. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la población folicular en el momento de tratar con prostaglandina para que sepamos nosotros cuál es la respuesta que vamos a esperar. Y no poner prostaglandina a ciegas, porque cuando ponemos prostaglandina a ciegas, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos tener una yegua que esté en esta situación y estábamos esperando que a los 4 o 5 días esté mostrando celo, y lo que pasó con esa yegua es que ya entró en calor o ya ovuló y esa yegua ya se perdió para ese sitio. Bueno, ahora, es importante, y no me voy a demorar mucho aquí, pero es importante que tengamos en cuenta que el estro tiene dos cosas muy claras. Uno es el estro psicológico, que se refiere a que la yegua demuestre o muestre que está en celo, y el otro es el estro fisiológico, que es el tiempo de la yegua que esté bajo la influencia de estrógeno. Entonces es importante saber que hay yeguas que no muestran celo, hay otras yeguas que solamente muestran celo del día en que van a ovular.
Hay otras yeguas que muestran celo durante 5, 6, 7, 8 días, porque son muchísimo, su, 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 su cerebro, digamos, los receptores que hay en el cerebro para estrógeno son muchísimo más susceptibles al estrógeno. Entonces voy a saltarme un poquito de esto porque esto no tiene mucha importancia para esto. Lo que sí quiero que recordemos aquí es... Uy, espérenme un momentico que... Qué pena con ustedes, pero estaba esperando esta llamada de un señor en Canadá que le estoy tratando de vender una casa y no me había podido comunicar con él. Entonces, bueno, entonces les decía que lo importante de esto es que la yegua tiene que estar bajo la influencia de estrógeno por lo menos por 72 horas para que formen los receptores de oxitocina, formen los receptores de LH y se activen esos receptores de LH para que la yegua responda a las hormonas inductoras de la ovulación. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí con el estro? Nosotros sabemos que el estrógeno aumenta el flujo de sangre al tracto reproductivo, se relaja el cérvix, hay edematización del cérvix. Y si ustedes se ponen a ver el cérvix detalladamente con el ecógrafo, ustedes van a ver que la primera parte del tracto reproductivo que tiene una indicación de edema, de edematización, va a ser el cérvix y se ve así como esta espina de pescado, digamos, cuando el cérvix está empezando a edematizarse. Ahora, después, los pliegues endometriales empiezan a verse muchísimo más claros y muchísimo más notables. Y acuérdense que los pliegues endometriales, como ven aquí en esta foto, son más o menos de 12 a 15 pliegues endometriales. Entonces, miren la importancia del edema. Estos pliegues endometriales, cuando la yegua está bajo la influencia de estrógenos o de progesterona, perdón, estos pliegues endometriales son casi que hipoplásicos. Cuando el estrógeno es la hormona que domina, estos pliegues endometriales se vuelven hiperplásicos. ¿Y qué pasa ahí? Esos pliegues hiperplásicos empiezan a formar como cordilleras que están una junto a la otra como picos y valles, y esos picos y valles son muy importantes primero para el movimiento de espermatozoides hacia la unión uterotubárica, pero también para poder evacuar los fluidos después del servicio de la inseminación. Entonces, la aparición y la regresión del edema uterino no es que empiece hoy y se termina mañana. Es un fenómeno paulatino y progresivo que cuando uno lo observa clínicamente puede ser un muy buen indicador de la normalidad del útero y es una herramienta muy buena para poder uno saber más o menos la salud uterina de esa yegua. Entonces, ustedes ven aquí, estos son datos que yo publiqué hace ya varios años, pero que hoy en día son más o menos el estándar para uno manejar las yeguas reproductivamente. Y lo que quiero mostrarles aquí es que esto empieza
con un edema muy bajo, llega en el más o menos al tercer, cuarto día del celo, tiene el máximo nivel de edematización del útero y después empieza a bajar y se nota una diferencia grande en la edematización o en la baja de ese edema, más o menos a las 24 horas después de haber inyectado la yegua con un inductor de la ovulación. Entonces ustedes ven aquí, cuando nosotros empezamos aquí, le damos un inductor de la ovulación, bien sea HCG o bien sea NRH, lo que sea. Aquí en las primeras 24 horas no hay un cambio de edema muy alto, pero ya a las 24 horas ahí sí cambia sustensiblemente y aquí es cuando la llego a ovular más o menos entre las 36 y las 48 horas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que aunque esto es lo normal, también hay edemas anormales. Yo generalmente digo que el edema del 0, del 1 al 4 es normal y el edema de grado 5 es lo que yo llamo el hiperedema. Y esas yeguas con hiperedema generalmente tienen ciertas características que son comunes entre ellas. Lo primero es que tenemos que esas yeguas empiezan con unos edemas más marcados cuando empieza el celo. El edema dura muchísimo más tiempo y las yeguas ovulan con unos grados de edema bastante más altos que además persisten después de la ovulación. Entonces, yeguas que ovulen con edemas muy, muy altos, que persistan más de 24 o 48 horas después de la ovulación, entonces es una señal de que algo anda mal en esa yegua y es importante que nosotros como veterinarios pues sepamos por qué es que esa yegua se está comportando así. Entonces aquí, como yo les decía, yo generalmente clasifico los edemas del 1 al 4. Aquí ustedes ven, este es el grado 4, que es más o menos el máximo grado de edema que yo podría considerar normal. Y lo que ven aquí ustedes es que hay la parte del pliegue, la pared del pliegue es hiperecogénica y la parte central del pliegue es hipoecogénica, pero todavía se ve esa estructura, esa visualización de lo que llamamos la rueda de carreta o el tomate partido o la naranja partida, o como quieran llamar. Entonces, ¿qué pasa con ese hiperedema? El hiperedema son pliegues muy gruesos y desorganizados. Frecuentemente hay líquido en el lumen. Y es muchísimo más fácil ver esos tipos de hiperedemas en el cuerpo y en el cervix, porque ahí es donde se acumulan esos secreciones inflamatorias. Y entonces, y los folículos generalmente pueden ser de cualquier tamaño, preovulatorios o con ovulación reciente. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, esto es una yegua que ustedes ven aquí en el cuerpo del útero. Lo voy a parar aquí un momentico, a ver dónde veo yo esto, un segundo. Ahí está el cervix, ustedes lo ven. Oh, perdón. Bueno, lo que quiero mostrarles aquí es que estos pliegues, por el hecho de que están... no pude pararlo. Bueno,
No, lo que quiero, quiero que vean ustedes aquí en esto es que por esos pliegues que son supremamente hiper, ¿cómo se dice? Hiperplásicos, más de lo normal, ustedes ven aquí que hay un aumento en la superficie del útero, porque esos pliegues están mucho más grandes y es muchísimo más fácil eh, perder la visualización del líquido libre de fluidos que hay en el útero cuando tenemos esos edemas así muy grandes. Y ustedes ven aquí que no hay ningún tipo de patrón o de pattern, como se diga esto, en el útero con esos hiperedemas muy grandes. Y muchísimas veces cuando vamos a ver que hay acumulaciones grandes de líquido, es cuando ese edema empieza a resolverse y entonces lo único que queda es el líquido porque ya no tiene esos fluidos donde esconderse dentro de los pliegues. Ahora, importante que sepamos dos cosas, que yeguas que ovulan con edemas bajos hasta edemas 3, digamos, son yeguas que terminan, que tienen unas buenas tasas de preñez, tanto por ciclo como al final de la temporada, mientras que yeguas que ovulan con edemas altos van a terminar con una fertilidad reducida por ciclo y lógicamente al final de la temporada. Y la otra cosa que es importante saber es que estas yeguas que ovulan con edemas muy altos y que tienen ovulaciones persistentes son yeguas que generalmente tienen citologías o cultivos positivos y que hay que tratarlas. Y lógicamente son las yeguas que terminan con con aumento de la posibilidad de que acumulen líquidos. Ahora aquí está. Bueno, entonces, importante acordarnos nuevamente que la presencia de un folículo de tamaño preovulatorio no es suficiente razón para asumir que la yegua está en celo. Si tienen alguna duda, háganle un tacto vaginal a esa yegua y tratan de ver a ver si el cervix está abierto. Si no se sienten confiados de poder hacer la palpación del cervix y detallar eso en una forma rectal. Pero es muy frustrante para ustedes como veterinarios o para nosotros como veterinarios que nosotros vemos una yegua, tenemos un folículo que parece así, tiene de golpe un poquitico de edema que digamos, uy, esa yegua está con un edema muy bajo, pero tiene edema, la mandamos para servicio y dice, no, doctor, la yegua no quiso recibir el caballo. O lo que es aún peor es decirle al propietario o lo que sea, pida semen para esa yegua y cuando nosotros vamos a examinar la yegua, porque lógicamente no hay necesidad de que, o sea, nadie se da cuenta que la yegua no está en celo, sino nosotros, metemos la yegua, metemos la mano vaginalmente y vamos a entrar y decir, uy, ese cervix no estaba muy abierto, ese cervix estaba cerrado. Y después de esas son las yeguas que empiezan con problemas de acumulación de líquido, hiperreactividad a la inseminación, etc. Entonces, empezamos a hablar un poquitico a lo que vinimos, que es la cuestión de la ovulación. Los agentes inductores de la ovulación, y yo soy de la teoría de que toda yegua que se vaya a servir debe ser tratada con un inductor de la ovulación. ¿Por qué? Porque aseguramos de que la yegua se sirve
en un periodo más cercano a la ovulación, más aún si el caballo no es un caballo de buena fertilidad, si la yegua es una yegua que tenga problemas de fertilidad, no necesita que la sirvan 2 veces. Entonces es importante tratar, además de los costos, ¿no? O sea, llevar la yegua 2 veces al caballo o dejarla donde esté el caballo a que la sirvan hasta que salga de celo. Todo eso corre riesgos el caballo, corre riesgos la yegua, etc. Entonces, no importa cómo vamos a servir la yegua, yo creo que es importante utilizar un inductor de la ovulación, pero con seguridad cuando vamos a utilizar semen congelado o semen refrigerado, donde los costos son más altos. Entonces, no quiero decirles pues todas las ventajas y las desventajas que tiene utilizar un inductor de la ovulación, pero lo que sí quiero que vean es que las ventajas son muchísimo más amplias y mayores que las desventajas que tenemos. Sin inductor de la ovulación nosotros vamos a tener más o menos más de 2 servicios por ciclo, 2 envíos o dosis, yeguas problemas, no les sirve servirlas más tiempo a uso de reproductor, y la fertilidad por ciclo de yeguas que no se utiliza el inductor de la ovulación generalmente es menos del 60%. Y ustedes ven, con inductor baja uno el número de servicios y la fertilidad por ciclo también aumenta. ¿Cuáles son los agentes que podemos utilizar para la ovulación? Generalmente utilizamos cualquier agente que tenga actividad de LH. El más común que se ha utilizado anteriormente ha sido el HCG o la gonadotropina coriónica humana. Ahora hay una compañía que duró muchos años tratando de sacar un producto recombinado de LH. Están haciendo ruido de que de golpe lo van a sacar al mercado ahora sí. Pero generalmente lo que utilizamos son los análogos de la GnRH, cistorelina, buserelina. Estos dos son análogos de la GnRH de corta duración. Entonces, cuando tenemos estos de corta duración, lo que pasa con ellos es que tenemos que utilizarlos más de una vez. Generalmente se van a necesitar 3 dosis cada 12 horas para inducir la ovulación. Mientras que si utilizamos la eslorelina o la histerelina, son análogos de la GnRH que tienen una duración un poco más extendida. Entonces, lo importante de esto es pensar cuál es la diferencia que hay entre el método o la forma de inducir la ovulación entre los análogos de la GRH y la LH. Una es que el análogo de la GRH pues actúa a nivel de la pituitaria porque es GnRH. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente tiene una actividad de FSH y después tiene una actividad de LH. Entonces, las primeras 24 horas, generalmente cuando utiliza uno de eslorelina o histerelina, lo que va a ver uno es un aumento significativo del tamaño del folículo. Y después, entonces, hay una liberación de LH que va a ser lo que induce la ovulación. Entonces es importante que nos acordemos que estos análogos de la GnRH generalmente no van a ser ellos mismos los que inducen la ovulación, sino es a través del aumento de la LH endógena de esas yeguas. Mientras que si utilizamos la LH, o en este caso hablemos específicamente de la gonadotropina coriónica humana del HCG, entonces, ¿qué pasa? Va a actuar directamente a nivel de folículo. Entonces,
¿Qué pasa? Una de las cosas que pasa es que cuando utilizamos estos análogos, la ventana de oportunidad para inducir la ovulación es un poco más amplia, mientras que cuando utilizamos la LH, generalmente es más reducido esa ventana porque tiene que ya haber habido la formación de los receptores de LH y la activación de esos receptores. Mientras que aquí estamos proveyendo un poco más ese tipo de procesos. El uso del HCG o corulón, como se llama en la mayoría de los países, el tamaño del folículo tiene que ser de más de 35 milímetros, pero yo les digo que es muy importante mirar el tamaño del folículo, pero que haya un edema uterino bastante marcado en esas yeguas. Si no hay edema uterino, la yegua puede tener un folículo de 40 milímetros y esas yeguas no van a responder al corulón. Y utilizamos entre 1.500 a 2.500 unidades intramuscular o intravenosa. La ovulación ocurre más o menos a las 12, entre las 12 y las 48 horas después del tratamiento. El promedio es más o menos 36 horas en el 70% de las yeguas. Uno de los problemas que hay es que al ser una glicoproteína de peso molecular alto, con muchos residuos de ácido ciálico, entonces esa gonadotropina coriónica se puede volver antigénica y después de 2 o 3 ciclos consecutivos de usar el HCG, entonces puede que haya que las yeguas se vuelvan refractarias o que no sea más impredecible la respuesta de esas yeguas. Esta es la LH recombinada, se utilizan 1.5 miligramos, pero pues no vamos a hablar de esto ahora porque todavía no está en el mercado. Los análogos de la GnRH son proteínas muy pequeñas, son decapéptidos. Todas estas tienen 10 aminoácidos. Y al ser 10 aminoácidos, entonces pues no tiene el problema de volverse antigénicas y se pueden utilizar una y otra vez. La deslorelina es más o menos 10 veces más potente que estos dos productos, cisterolina y bucelerina. Es un producto que es estable a temperatura ambiente y el vehículo determina su vida media en la yegua. Mientras que la histerelina es 20 veces más potente o 10 veces más potente que la deslorelina, pero el problema de esto es que también la histerelina es menos fácil de conseguir y es bastante más cara. Solamente para mostrarles aquí la dosis de tratamiento con deslorelina, sea 1.5 o 2 miligramos, generalmente esas yeguas ovulan entre las 44 y las 48 horas y la gran mayoría de las yeguas ya a las 48 horas han ovulado. Y vamos a hablar un poquitico de eso en un momentico después de que hablemos sobre o cuando hablemos de los folículos anovulatorios. Este es un artículo que publiqué yo en el 2004 sobre comparando la HCG con la deslorelina, que en ese momento venía en unos pequeños pellets que los poníamos debajo de la mucosa de la vulva. Y ustedes ven aquí que hay dos cosas. Uno es que el HCG inducía la ovulación más o menos a las 44 horas
mientras que el Ovieplant o la Lorelina lo inducía a las 38 horas. O sea, esas 6 horas de diferencia no son gran cosa. Pero lo que sí era una gran cosa era el tiempo, la variabilidad que había en esas yeguas. Aquí ustedes ven 44 más o menos 17, casi 18 horas, lo que da un rango de inducción de la ovulación de entre 28 y 96 horas. Mientras que el Ovieplant, ustedes ven aquí que tenía más o menos 38, más o menos 2 horas, y todas las yeguas ovularon entre las 36 y las 42 horas. Esto se vuelve una cosa crítica cuando hablamos nosotros de inseminaciones a tiempo fijo o yeguas que vamos a inseminar con semen congelado, etc. Entonces aquí era donde poníamos ese pellet. Ustedes ven el pellet aquí. Bueno. Entonces, como les decía, otra de las ventajas que tiene esta deslorelina es que podemos inducir ovulaciones con yeguas que están más o menos, que tienen folículos de 30 a 35. Ya cuando llegamos a este tipo de tamaños, pues ya la yegua va a ovular en su tiempo de todos modos. Y aquí son unos datos que solamente para mostrarles que la histerelina, lógicamente, como es mucho más potente que la deslorelina, pues podemos reducir la dosis significativamente. Bueno, entonces, tratamientos con 100 microgramos de deslorelina 2 veces al día en yeguas con folículos de 20-25 milímetros puede resultar también en yeguas que en la gran mayoría de yeguas pueden estimularse la ovulación de 2 o 3 folículos. Esto es importante porque como no existe en este momento ninguna forma de superovular yeguas, pues esta es una buena alternativa para por lo menos aumentar o doblar el número de folículos que ovulan en esas yeguas. Ahora, puse aquí que otras ventajas de utilizar GnRH es el tratamiento de los anestros lactacionales y también la inducción del crecimiento folicular doble. Entonces, eso podemos hablar un poquito más adelante. Bueno, ahora, la ovulación. ¿Qué pasa con la ovulación? ¿Cómo detectamos la ovulación? ¿Cómo vemos esas yeguas? Una de las cosas que nosotros vamos a detectar muchas veces es que esas yeguas van a tener un cambio en la forma del folículo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el folículo que crece en uno de los polos del ovario tiene que migrar hacia la fosa de la ovulación. Y cuando migra hacia la fosa de la ovulación, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces empieza a volverse así esta cosa que le decimos que como una forma de pera, y empieza a desfigurarse un poco el ovario, el folículo. El edema empieza a reducirse también, y una cosa importante es que esos folículos, como pierden esa turgidez porque están empezando a migrar hacia la fosa de la ovulación, entonces se vuelven mucho más suaves a la palpación. Y la yegua generalmente es bastante sensible al tacto. Cuando ustedes tocan ese folículo, la yegua se resiente bastante. Ahora, cosas que debemos mirar cuando nosotros estamos tratando de predecir la ovulación. Uno es, lógicamente, el tiempo desde que se le puso la inducción de la ovulación, el inductor de la ovulación. Segundo,
el tiempo de celo que lleve esa yegua. Pero cuando miramos con el ecógrafo podemos ver que hay aquí entre la granulosa y la teca hay un edema, una pequeña línea de edema entre esas dos capas de células. Y aquí ustedes pueden ver un poco más esta es la capa de la granulosa y aquí está ese edema y aquí está pues la capa de la teca. Ahora, cuando vemos también qué pasa con esos folículos, acuérdense que también hay un aumento de la vascularización alrededor de esa pared. Y lo podemos aquí ver con el Doppler fácilmente. Desafortunadamente no tengo video de esto para mostrarles, pero sí ven aquí ustedes que es muy claro que hay una vascularización de la pared de ese folículo. Y es lógico porque cuando nosotros sabemos que esa yegua va a ovular, pues ese folículo se tiene que romper y eso está determinado, uno, por la vascularización y la otra por el aumento del edema de esa yegua. Ahora, 50% de las yeguas ovulan en una forma rápida y el otro 50% ovulan en una forma más lenta. ¿Qué quiere decir eso? Que las ovulaciones rápidas son cuando evacúa más del 60 o el 70% del líquido entre 5 a 90 segundos, o sea, entre muy rápido hasta los 90, hasta minuto y medio. Hay otras que evacúan ese líquido lentamente y se pueden demorar de 6 a 7 minutos. Entonces aquí voy a mostrarles, esta es una ovulación rápida. Voy a dejar ahí que vean el folículo. Ahí estuvo, se fue ese folículo y ahí queda solamente un residuo de líquido ahí. Y aquí ustedes ven esta yegua que tiene una ovulación más lenta. Y ustedes ven que empieza a ver como una desfiguración en ese, y eso se puede demorar más o menos 1 o 2 minutos. Aquí lo cambié un poco para que ustedes, para no demorarnos tanto, pero ustedes ven la diferencia que hay entre lo que se ve dentro de ese folículo, entre una ovulación rápida y una ovulación lenta. Ahora, después de la evacuación, el 30 al 50% de los cuerpos lúteos son uniformemente ecogénicos, como esto. Y el resto de los cuerpos lúteos, 50 al 70% de los cuerpos lúteos, atrapan líquido en el centro. Entonces, cuando nosotros vemos un cuerpo lúteo que tiene líquido en el centro, podemos decir que es un cuerpo lúteo relativamente reciente. Lo que no sabemos es si es reciente de 1 hora, de 2 horas, de 12 horas o de 24 horas. Ahí es donde es complicada la cosa y sobre todo si vamos a inseminar yeguas con semen congelado que no nos da sino más o menos 4 horas de ventana para servir esas yeguas posovulación. Entonces, lo que resulta de esto es que la morfología ecográfica de los cuerpos lúteos no es un buen indicador de la edad de la ovulación, de cuándo esa yegua ovuló. Ustedes ven aquí una cantidad de morfologías de cuerpos lúteos y todos estos cuerpos lúteos tienen más o menos 48 horas de la yegua haber ovulado. Ahora, ¿por qué hay yeguas que no responden a los agentes inductores de la ovulación? Unas, pues porque ovulan antes de tiempo. ¿Qué quiere decir que ovulan antes de tiempo? Que le pusimos el agente inductor de la ovulación muy tarde.
Otras ovulan después de las 48 horas, lo que quiere decir que le pusimos muy temprano. Y otras no ovulan. ¿Y por qué no ovulan? Uno, porque de golpe le pusimos a esa yegua el agente inductor de la ovulación durante el diestro. Otra, porque la yegua va a desarrollar un folículo ovulatorio. O la otra es porque esas yeguas pueden estar con un nivel de estrés alto y el cortisol va a hacer, a interferir sobre el proceso normal de la ovulación. Ahora, los folículos anovulatorios, hay dos tipos de folículos anovulatorios. Uno es el folículo anovulatorio de tipo folicular, que son menos, pero son más engorrosos para lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque estos crecen excesivamente, muchas veces hasta los 60, a los 100 milímetros, casi 10 centímetros de diámetro. Estas estructuras son endocrinológicamente inactivas, o sea que no interfieren endocrinológicamente con la ciclicidad de la yegua. Sin embargo, sí pueden interferir físicamente con la ovulación de otros folículos en el mismo ovario. Y una de las cosas que podemos hacer con eso es hacer una aspiración transvaginal de esos folículos para drenar esa cosa. Porque esto puede durar hasta 45 días, más o menos, a veces hasta 2 meses con esos folículos. Otras veces se van mucho más rápido. Y el folículo anovulatorio de tipo luteal es un folículo que eventualmente después de 5, 6, 7 días termina con una pared gruesa que termina produciendo progesterona y lógicamente pues al tener tejido luteal los podemos tratar con prostaglandina. Folículos anovulatorios generalmente son una cuestión que se demora un poco de tiempo en desarrollarse. Eso no pasa de un día a otro. Y ustedes ven, una de las cosas que pasa con estos folículos es que terminan sangrando, por eso se llaman muchas veces folículos anovulatorios hemorrágicos, porque terminan sangrando y por eso se ve esa nubosidad dentro del folículo, como lo ven aquí, ahí en eso. Y después de que eso pasa, entonces pues esa sangre, como tiene dentro del folículo tiene fibrina, entonces se empiezan a formar esas telarañas de fibrina que son características de esos folículos. Entonces aquí, como vemos, nosotros inicialmente lo que vamos a ver es estas partículas hiperecogénicas dentro de eso. Ahora, si nosotros vemos un folículo que está así, que se empieza a descamar células de la granulosa, están aquí flotando en el líquido folicular, una yegua normal que se vea así va a terminar ovulando en los siguientes, yo creo que 2 a 4 horas máximo. Ahora, si la yegua no ovula en esas 4 horas, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a empezar a tener ya más cantidad de sangre. Y muchas veces los folículos se pueden ver así. Pero ¿qué pasa si ustedes empiezan como a pelotear ese folículo con la sonda del ecógrafo? Van a empezar a ver que hay una cantidad de turbidez que empieza a verse aquí en el en el líquido folicular. Y después entonces ya se empieza a acumular ya la fibrina
empezamos a ver toda esta telaraña de fibrina que termina. Y aquí ya ustedes ven, cuando se empieza a organizar esta fibrina, aquí vemos que ya hay un grosor de la pared folicular, que esa pared folicular ya es tejido luteal, tejido luteinizado, y que va a responder a la prostaglandina. Yo generalmente le doy a estas yeguas más o menos unos 10 días antes de ponerles prostaglandina para asegurarme de que hay suficiente tejido ahí para que sea susceptible y responda a la prostaglandina. Una de las cosas que es importante es no confundir un folículo anovulatorio hemorrágico con un cuerpo lúteo hemorrágico. Porque acuérdense que cuando la yegua ovula, termina habiendo un sangrado dentro de la cavidad folicular. Y muchos de esos sangrados empiezan a crecer y terminamos con una estructura así que es un folículo, que es un cuerpo lúteo hemorrágico, que es un cuerpo lúteo totalmente normal, pero lógicamente se puede confundir fácilmente con un folículo anovulatorio. La diferencia de estos dos es que el cuerpo lúteo hemorrágico es un cuerpo lúteo normal que ha liberado un ovocito, entonces esa yegua puede quedar preñada, mientras que el folículo anovulatorio es un folículo que nunca liberó el ovocito, sino empezó a sangrar dentro de la cavidad y nunca liberó un ovocito, entonces esas yeguas nunca van a quedar preñadas. ¿Cómo se pueden diagnosticar? Pues este es también un estudio del doctor Ginter, que ustedes pueden ver aquí que el diámetro, la progesterona, niveles de LH, niveles de cortisol, ningún tipo de estas, ni FSH, pudieron determinar si un folículo iba a ser anovulatorio o no. Los folículos anovulatorios son difíciles de predecir. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es que cuando yo le pongo el agente inductor de la ovulación a la yegua, en el momento en que toca, con un buen edema, con un buen tamaño folicular, etcétera, etcétera, si esa yegua no ha ovulado a las 48 horas, estoy casi seguro de que esa yegua ya no va a ovular. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es que los folículos anovulatorios, hay unos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que esas yeguas tengan folículos anovulatorios. Y una de las cosas que tenemos que hacer es asegurarnos de que la yegua esté limpia, que no haya contaminación bacterial dentro del útero. ¿Por qué? Porque acuérdense que el endometrio es el que elimina o el que secreta prostaglandina. Entonces yo siempre he dicho que cuando el útero no está bien, los ovarios, que son la forma como se expresa el útero, no van a estar bien. Tenemos, entonces, yeguas que tengan folículos anovulatorios, asegúrense siempre de que la yegua esté limpia. Tómenle un cultivo, asegúrense de que la yegua no tiene ningún tipo de contaminación. El estrés continuo de las yeguas puede ser otro factor. Yeguas con dolores crónicos, con laminitis crónicas, etcétera, también van a tener problemas de eso. Yeguas con síndrome metabólico o resistencia a la insulina también van a ser muy susceptibles a eso. Ahora, cuando no hay ningún tipo de estas cosas, todo ya está normal, o sea, podemos decir que todo está normal. Muchas veces uno de los tratamientos para esas yeguas que tienen folículos anovulatorios en ciclos consecutivos, las podemos tratar con 0.5 miligramos de deslorelina y después 1.500 unidades internacionales de HCG a las 24 horas. Y muchas de esas yeguas, bajo esas condiciones y con este tratamiento, terminan
terminan con ovulaciones normales. Aquí solamente una tabla de comparación de ruberina con HCG. Nuevamente, como ven ustedes, la gran mayoría de yeguas ovulan entre las 24 y las 48 horas. Sin embargo, la ventana de ovulación es mucho más estrecha con la desflorelina. Bueno, pues creo que aquí con esto termino lo que tenía preparado para ustedes. No sé ahora si podemos ya, yo voy a parar aquí esto. Entonces podemos mirar a ver quién, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien ha mandado algo por el chat. Entonces creo que voy a dejarte a ti, José, para que tomen las riendas de esto, a ver qué tenemos. Sí, Doc. Bueno, ha mandado varias por el chat y no sé si alguno quiere hacer una pregunta ahorita en vivo, nada más levantan la mano para hacerles o abren el micrófono y lo hacen. José, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, correcto. Daniel Celedón, todo un gusto escucharlo, Doc. Y muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Doc, el umbral para respuesta para inducción a ovulación del tamaño del folículo utilizando los análogos de GNRH, ¿hay algún umbral para respuesta o no? Yo creo que en general, si son yeguas que empiezan a mostrar celo con folículos de 35 más o menos, nosotros podemos bajar eso casi que a los 32 milímetros de diámetro, y esas yeguas se reclutan esos folículos con más facilidad que lo haría el HCG. Lo importante de eso también es tener en cuenta que si nosotros tenemos una yegua con un folículo de 40, le ponemos el agente inductor de la ovulación, pero esa yegua también tiene un folículo de 30 o 32, tenemos que estar muy, muy vigilantes a que esa yegua puede terminar con una ovulación doble. No sé si eso responde la pregunta. Daniel. Se durmió Daniel. A que el folículo esté... lo ideal sería esperar entonces hasta lo más tarde posible donde el folículo esté, digámoslo así, sola. Sí, yo creo que cuando ya el edema... O más bien... Perdón, Daniel, no. La conexión no está buena, Daniel. No, que más bien se lo iba... Sí, más bien se lo iba a poner diferente. Si inducimos la ovulación con GNRH muy temprano, tendríamos el riesgo de las dobles ovulaciones, entonces. Exactamente. Sí, ahora, si le ponemos el agente inductor de la ovulación a una yegua que ya empezó a bajar su edema, generalmente esas yeguas ya no van a responder en el tiempo con el agente inductor, sino van a ovular mucho más rápido. Ok, excelente. Listo, Daniel. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Sí, gracias. Perdón. Vamos a ver, ¿alguno más tiene una pregunta así para hacer en vivo o paso con Sofía? Hola, doctor. Mucho gusto. Sergio Fernández, un abrazo. ¿Qué tal, Sergio? Con toda la pata aquí en San Carlos hoy. Ah, bueno. Una pregunta.
Doc, ¿cuál es el porcentaje de yeguas que no se desfigura el folículo? Estamos induciendo ovulación, estamos con efecto estrogénico grado 3, todo muy bien, pero hay unas yeguas que no desfiguran el folículo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Esa generalmente ocurre cuando el folículo está muy, muy cerca a la fosa de la ovulación. Entonces, si el folículo está en uno de los polos o a mitad de camino entre el polo y la fosa de la ovulación, generalmente va a haber un ablandamiento del folículo, un poco de desfiguración. Pero si está sentado puro encima de la fosa de la ovulación, entonces ese folículo no va a tener esos cambios típicos de cambios morfológicos, digamos. Claro, claro. Entonces, el porcentaje no sabría decir, porque es que esos folículos pueden crecer en cualquier sitio. Entonces, no es que hay una yegua que los folículos cambien de forma y otras que no, sino una yegua en un ciclo puede tener ese folículo donde cambie mucho, pero yo pensaría que la gran mayoría de los folículos, porque el ovario es bastante más grande, yo pensaría que no es más digamos, si partimos nosotros el ovario en tercios, entonces yo creo que no sería más de un 30% de las yeguas que se comportarían así. O no de las yeguas, perdón, el 30% de los ciclos. Fantástico, Doc. Millón de gracias. Te esperamos aquí otra vez, ¿verdad? Esperemos que pase la pandemia. Ojalá. Ya pronto creo, ahora me voy para el Canadá pronto, entonces de allá sí creo que dejan viajar, porque estos gringos aquí están como muy sucios y no dejan viajar a ningún lado desde Estados Unidos. Bueno, aquí esperamos unos no aguardientes, sino unos whiskitos. Bueno, me parece muy bueno, gracias. Gracias. Listo, doctor Sergio. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle así en vivo o empiezo con las del chat y las otras que mandaron? Doc, Bueno, solo para aprovechar ahí la pregunta anterior de Daniel, ¿qué efectos secundarios podría tener el uso indiscriminado de la GnRH? A ver, Arturo, o sea, definamos qué es el uso indiscriminado, digamos. Bueno, es que es muy común el uso o la venta a libre acceso para propietarios y de pronto se vuelve como un protocolo. La llevo en celo y le ponen el chorolón sin ni siquiera hacerle un examen previo de ultrasonido. Entonces, aquí es un manejo de esa hormona, digamos, a libre acceso. Sí, yo creo que eso generalmente es más que todo primero una gastadera de plata, y segundo, pues que termina uno pensando en que puede uno confiarse en el tratamiento, y va a ser muy impredecible la respuesta a esos tratamientos que son, digamos, como digo yo, disparando desde del bolsillo. No tenemos ni idea ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas. Es exactamente lo mismo que pasa con el uso de la prostaglandina, aunque la prostaglandina sí es mucho más serio, porque podemos terminar perdiendo ciclos y tratando yeguas que no responden a eso. Ok, perfecto. ¿alguien más que tenga alguna pregunta o empezamos con las del chat? Empecemos con las del chat, porque si no nos va a coger aquí. Acuérdense de que ya aquí me toca ir a comer a las 11 de la noche. Démosle, Doc. Dice
¿Cómo maneja una yegua con PAF? O sea, anovulatorio persistente, folículo anovulatorio persistente. Sí, como les decía, o sea, esas yeguas, si tienen, después de haberse asegurado de que no son yeguas ni muy gordas, ni con laminitis, ni con síndrome de resistencia a la insulina y de que estén limpias, generalmente las voy a tratar con los 0.5 miligramos de lorelina y a las 24 horas les doy 1500 unidades de HCG. Ok, perfecto, Doc. Luego dice aquí, agente de inductor, ¿la vía va a depender en el tiempo o no influye? ¿Sea vía intravenosa o vía intramuscular? No importa, no Más. influye. Ok, perfecto. Luego dice anestro por lactancia. Con GNRH, ¿cuál es el protocolo? Sí, yo generalmente utilizo la cistorelina o la buserelina, que son de esos... la diferencia entre la buserelina y la cistorelina es que la buserelina es un poquitico más potente, es un análogo un poquito más potente, entonces la dosis es un poquito más reducida. Pero lo que yo hago con esas yeguas es que les empiezo a dar, por lo menos de cistorelina, les empiezo a dar 25 microgramos, no miligramos, sino microgramos, 2 veces al día con 12 horas de diferencia. Generalmente esas yeguas eh, terminan creciendo folículos entre los 8 y los 14 días. Ahora, una, eh, una palabra ¿cómo se dice? Como de que tengan en cuenta que muchísimas veces las yeguas que están bien alimentadas, que tienen todo normal, no tienen razón para tener un anestro lactacional. Entonces es muy importante que esas yeguas que no entran en celo o que entran en celo y terminan con una ovulación del calor de potro, pero que no vuelven a ovular, el 90% de esas yeguas tienen algún tipo de contaminación bacterial, generalmente estreptococo beta-hemolítico en el útero. Entonces es muy importante que no empezar a forzar ovulaciones o a forzar crecimiento folicular si sabemos que puede haber otro tipo de patología que sea el causante de ese anestro. Ok, perfecto, Doc. Dice, ¿se puede tomar el dolor a la palpación para inseminar cuando llega y ve la yegua ovulada? Eh, Pues yo pensaría que no, porque el dolor de antes de la ovulación puede ser muy parecido al dolor después de la ovulación. Entonces, el dolor no lo tomaría yo como un signo eh, confiable para eso. Ok, perfecto. Dice, yeguas con hiperedema, se tratan con antibiótico, se hace el lavado, preinseminación, o postovulación o Sí. postinseminación. Sí, esas yeguas que terminan con hiperedema, había otra pregunta aquí sobre las yeguas con hiperedema que decían que había demostrado algún tipo de agente causal común en esas yeguas. Generalmente, esas yeguas que tienen hiperedema, uno puede ser que estén contaminadas y quiero que noten que no he dicho yo aquí en ningún momento que hay una yegua infectada. Que una yegua que tenga una infección generalmente va a tener un poco de síntomas más sistémicos.
Pero yo lo que sí pienso es que hay muchas yeguas que tienen contaminación bacterial del útero que no debe estar ahí. Entonces esas yeguas que tienen hiperedema puede ser porque tengan contaminaciones bacteriales, porque ha habido unas contaminaciones crónicas y en el momento en que insemina uno la yegua sale con esas reacciones, hiperreacciones uterinas. Pero si todo eso está normal, hay un grupo pequeño de yeguas que tienen problemas de drenaje linfático. Y esas yeguas con problemas de drenaje linfático también pueden, aunque son yeguas que tienen todo normal, pueden tener ese tipo de característica de ovular con hiperedema. Entonces es muy importante. Yo lo que hago con esas yeguas generalmente es que les doy dexametasona. Después de que ovulen esas yeguas, para bajarles el edema casi que inmediatamente les doy 30 miligramos de dexametasona que se le puede repetir a las 24 horas y ustedes van a ver que ese tratamiento les baja el edema, pero en una forma contundente en un tiempo muy corto. Perfecto, Doc, gracias. Nos pregunta otra vez Sergio, ¿qué piensa de la inducción de la ovulación con la combinación de deslorelina y chorulón? Porque hay algunas yeguas que no responden a la deslorelina. Sí, no, yo creo que, o sea, yo generalmente no tengo mucha experiencia. La gran mayoría de yeguas que no responden a la deslorelina o que no responden a la histerelina o inclusive al HCG, generalmente es porque se les ha puesto en el momento que no toca, se les puso muy temprano, o son yeguas que iban a terminar con folículos anovulatorios, o yeguas que no han estado expuestas a estrógeno por un periodo relativamente aceptable. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esas yeguas muchísimas veces no responden a esos agentes inductores. Pero si la yegua está en celo, tiene buen edema y tiene un folículo dominante, para mí es muy raro que no ovulen esas yeguas, a no ser de que vayan a terminar con un folículo anovulatorio. Pero creo que sí, o sea, en estas cosas nada es todo o nada, ¿no? Va a haber algún grupo de yeguas pequeñas que sí terminan con esos folículos anovulatorios sin una buena explicación, y la inducción de la ovulación con esa combinación es buena y funciona. Gracias, Doc. Ya para terminar, dos preguntas. Dice, ¿cómo puedo diferenciar ecográficamente un folículo anovulatorio de un cuerpo lúteo hemorrágico? Esa es muy buena pregunta y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es el cuerpo lúteo hemorrágico es una estructura que aparece muy rápidamente. El folículo anovulatorio pasa por un proceso, no es una cuestión que pase de un momento a otro. Entonces yo creo que eso es una cosa importante. Si nosotros palpamos una yegua hoy, el folículo se le ve relativamente normal y la volvemos a ver mañana y tiene una estructura así grande, de 50, 60 milímetros de diámetro, que parece un folículo anovulatorio, generalmente esas yeguas van a tener
un cuerpo lúteo hemorrágico. La otra cosa que le vamos a ver es que la pared del folículo, del cuerpo lúteo hemorrágico es mucho más gruesa y es mucho más gruesa, mucho más rápido. Mientras que el folículo anovulatorio generalmente va a empezar con esa nubosidad, la telaraña de fibrinas que va a demorar 2 o 3 días en formarse. Entonces yo creo que es más o menos el seguimiento de esas estructuras para poder diferenciarlo. Gracias, Doc. Y la última ya para cerrar, dice, yeguas que a las 48 horas después de un agente inducción de la ovulación no han ovulado, ¿abortaría usted inseminarlas? Yo generalmente no insemino una yegua más de 2 veces. Si la yegua no me respondió en el momento en que tocaba al inductor, le doy el beneficio de la duda y la vuelvo y la insemino a las 48 horas. Pero ya después de eso, ya no la vuelvo a inseminar porque generalmente la fertilidad de esos ciclos va a ser mucho más baja. Ok, perfecto. Yo creo que ahí estaríamos con las preguntas, Doc. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por siempre estar anuente a las invitaciones de la asociación. Yo creo que fue de mucho provecho y esperamos tenerlo pronto aquí en Costa Rica otra vez. Muchas gracias, José, y muchas gracias. Espero que haya sido de alguna utilidad esta charla. Y nuevamente, pues les agradezco a todos ustedes por haber participado. Les agradezco y les agradezco a toda la junta directiva del colegio, pues tenerme en cuenta e invitarme a mí. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias, Doc. Como siempre, pues impecable. Yo creo que sigue siendo un honor tenerlo siempre cerca y bueno, lamentablemente ahora tocó por esta vía, pero agradecidísimos por su cercanía y por siempre su amabilidad. Entonces, siéntase siempre como en casa. Y pues aquí seguimos, Doc. Dios quiera pronto podamos traerlo de nuevo y un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ahí seguimos y como ustedes han visto, algunos de ustedes me escriben por ahí por el WhatsApp a preguntarme cosas de casos que tienen y todo, entonces pues ahí seguimos conectados y muchas gracias nuevamente. Excelente, muchísimas gracias, Doc. Un abrazo. Ok, chao. Chao.